Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Bienvenidos de nuevo a esta su casa, Nuestra Lengua, un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional y Televisión Educativa Nacional Canal 10. Muchas gracias a ambos por esta oportunidad que se nos presenta. El día de hoy tendremos en nuestros 4 segmentos estelares un programa muy interesante. En Taller de la Palabra con la profesora Maura Flores se estará hablando de la escritura creativa en el aula, en la que se valorará la práctica de la escritura como forma de expresión del pensamiento. Con la profesora Litza Solís y en honor al Día de la Madre se estarán tratando las palabras madre, mamá y apapachar. En nuestro café literario tendremos a la profesora Brenda, en la que se estará tratando el tema de la obra de nuestro gran escritor Ramón Amaya Amador, Los Brujos de Lamatepeque. Tendrá un invitado. También estaremos en Salgamos de Dudas, el segmento en el cual ustedes siempre nos mandan sus preguntas a la página que aparecerá a continuación en pantalla, y siempre yo sugiriéndoles que sigan haciéndolo, que nos manden sus preguntas y sus comentarios, que nos den opiniones acerca de qué les parece el programa, qué más les gustaría ver, y que lo hagan de una manera libre y abierta. Nosotros siempre estamos pendientes de sus escritos y siempre estamos recolectando esas preguntas que ustedes nos mandan para responderlas cada programa. A continuación veremos cuáles son las preguntas que nos tienen para hoy en Salgamos de Duda con el profesor Gustavo González y la estudiante Cecia Espinal. No se lo pierdan. Hola amigos de Nuestra Lengua, hoy en el segmento Salgamos de Dudas junto con el profesor Gustavo González estaremos evacuando todas sus vacilaciones y preguntas acerca del idioma. Bienvenidos estimados televidentes, les agradecemos a ustedes por estas preguntas y comentarios que nos han enviado a nuestra cuenta de Facebook y a nuestro correo electrónico. Para empezar, ¿cuáles son las preguntas que evacuaremos en nuestro segmento, Ceci? ¿Qué términos emplea? ¿Fotocopia o copia fotostática? Otra de las preguntas es acerca de cuál es el plural de la palabra currículum. Y también el superlativo de la palabra bueno y antiguo. También otra de las preguntas que tenemos es si la palabra adolecer tiene el mismo significado que la palabra carecer. Estas y otras preguntas estaremos evacuando en nuestro segmento Salgamos de Dudas, así que los invitamos a que queden ahí y nos esperen. Hola, bienvenidos al segmento Taller de la Palabra. Estamos en una emisión más ofreciendo orientaciones pedagógicas para desarrollar habilidades de lectura y escritura en los estudiantes. Aprovechar las celebraciones cívicas como el Día del Padre, Día de la Madre, Día del Trabajo, entre otras que marca el calendario cívico, es importante. Estas fechas se convierten en verdaderos temas de interés para poder escribir. Otro aspecto importante es la carga de sentimientos que tienen y que están durante todo el año. La escritura se vuelve permanente y constante. A continuación, veamos una clase con los estudiantes de 10º del CIE y la profesora Ana Francisca, que van a desarrollar una clase de escritura creativa. Veamos. Un poema es diferente a un trabajo que podamos hacer en clase, como es poder hacer un resumen de un libro. Ustedes ahorita están... ¿Qué libro? Vamos a ver, Saúl. ¿Qué libro está leyendo? El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo. Entonces, esta clase es especial, porque hoy no vamos a comentar sobre personajes, lugares del Conde de Montecristo, sino que es la expresión más sublime. Así es que esa imaginación, a ponerla en movimiento. Así es que van a sacar sus cuadernos rápido, vamos a hacer un borrador que nos va a permitir ir creando este poema para su mamá. El poema se llama Mi vida de melodías y dice: tú mi luz y mi sol, solo tú mi madre tan bella, tan humilde, persona más bella que tú no existe. En un mundo de dolor, en mi vida solo importas tú, entre tanta gente solo importas tú. Princesa de mi cuento infinito, tan solo pretendo que vivas alegre. Persona que con verdad y en realidad tu vida me importa porque eres mi amiga. Te conozco lo que piensas, te conozco en realidad. Qué simple guerrera, pero humilde persona. Bella como la luna en resplandor, brillante como luz en mi interior. Tienes melodías que nunca se olvidan. El poema dice más o menos así.
Yin, yang, fuego, agua, luz, oscuridad. Somos tan distintos, tan incompatibles. Nuestra relación no es estable. Destinos finales que no terminarán unidos. Sí, no. Deidad, mortal. Espacio, tiempo. Aunque no estés aquí, te siento cerca. Peleas y discusiones originaron el caos. Hilo tan delgado que nos une, tan débil. Almas distantes que se reencontrarán. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez no aquí, tal vez no allá, pero algún día. En aquella fina luz al final del túnel, había una mujer en la flor de su juventud. En efectos de suerte o destino, se dispuso a ofrecer sus noches y días, en orden de algo desconocido e incierto. En un acto de filantropía y amor, lunas y soles pasaron en su soledad, pero así descubrió cómo a otro ser llegaría a complementar. Gota con gota se abrió paso a una inundación, para convertirse en un mar de recuerdos que año con año es más profundo, donde constantemente vago sin rumbo, hasta que ella aparece como la luna, como un faro, como una brújula, para una persona sin rumbo ni dirección. Algunas consideraciones sobre la clase que hemos visto. Vemos la metodología empleada por la docente, es una metodología de taller, cuyo fin es obtener un producto, en este caso la escritura de un poema, que lo han escrito de manera efectiva, con profundidad en el mensaje. Otro de los elementos didácticos es la expectativa de logro. Se percibe esa valoración del proceso de la escritura para poder expresar pensamiento, y definitivamente los textos auténticos son insustituibles para que los estudiantes puedan aprender a leer de manera comprensiva, escribir de manera creativa y expresar ideas y comprender oralmente sus pensamientos, sus sentimientos. Veamos a continuación cómo opinan los estudiantes y la docente en relación a la experiencia de escritura. Veamos. Para tener este éxito con mis estudiantes es todo un proceso que viene desde la primaria. En la primaria es donde se dan los primeros elementos para que ellos puedan adquirir estas competencias. Y a mí me apasiona mucho mi clase. Entonces, como a mí me gusta lo que hago, me gusta transmitir en mis estudiantes esta pasión para que ellos la puedan sentir. ¿Y cómo la pueden adquirir? A través de la lectura. Me gusta mucho que ellos, pues mi objetivo es que una vez por mes ellos están leyendo un libro diferente. Me gusta que lo apliquen también a lo que son los talleres de ortografía, talleres de redacción, y esto es todo un proceso. Como usted puede ver acá en este espacio pedagógico, la poesía es inspiración. Yo pienso que uno, mejor referente es Juan Ramón Molina. Ahí está el poema Pesca de Sirenas, César Vallejo, Clementina Suárez, Roberto Sosa. Entonces yo pienso que el estudiante, una vez que entra a este espacio pedagógico, como que va absorbiendo cada una de estas imágenes, y eso sirve para motivarlos. Además, la poesía es inspiración, esto nace, y como docente pues es cultivar, ver estas estrategias que ellos tienen para que ellos la puedan poner en práctica. Si la poesía es un sentimiento, está la oralidad, cómo ellos se expresan. Además, el poder es el lenguaje no común, que es este arte poético, pues poder al servicio de los poemas al Día del Padre, a la Madre, o entre ellos dejar ese lenguaje común que tanto absorbe, ¿verdad?, esta tecnología, y también que ellos puedan decir esas frases innovadoras, que esto ayuda a mejorar el lenguaje. Porque el estudiante de por sí, un día común no va a decir, yo voy a escribir un poema, tiene que haber un motivo, algo que lo llame. Y no solamente se refiere a los seres queridos, por ejemplo, escribir un poema a la naturaleza, al amor, a la música, al amigo. Hay tantas cosas que nos rodean que nos pueden servir de inspiración, pero esto se hace, es todo un proceso, para que usted pueda ver
yo me siento satisfecha con este taller que he realizado con mis estudiantes porque he aprendido de ellos. Para mí, que un estudiante me diga que el llanto de su madre se refleja una lágrima desnuda, me dice mucho. Entonces, esto no lo puedo ver todos los días. Es a través de este espacio, de esta creación de un poema, en donde yo puedo ver el talento que mis estudiantes tienen. Sinceramente, este acto de escribir es más que expresar nuestros sentimientos. Este acto, gracias a que se lo estamos dando a una persona tan especial como nuestra madre, nos hace sentir muy especiales, ya que al momento de escribir uno revela sus sentimientos, todo lo que le quiere expresar a la madre. Es más que no solo una carta, no solo un poema, sino que un detalle que va para la persona, por decir así, una de las más especiales que hay en nuestra vida. Siempre hay que estar motivado para escribir, si no, la escritura no tendría sentido, ya que cada escritura lleva un sentimiento, algo que expresar. Entonces, cada escritura lleva su sentimiento. Mendoza Fillola, un autor español, nos dice que el paradigma comunicativo parte de la idea de que la lengua no es un contenido enseñable, sino que una actividad que debe de hacerse. En efecto, la docente ha trabajado o ha usado la lengua para escribir esos poemas con sus estudiantes. Otra idea importante para rescatar es que la escritura es un proceso, porque involucra conocimientos, habilidades y actitudes. Conocimientos de tipo psicomotriz, el hecho de trazar bien los rasgos de una letra, de tipo cognoscitivo, generar una idea, revisar, editar, de tipo lingüístico, también esos saberes que nos conllevan a que el texto tenga sentido, trabajar la coherencia, la cohesión y el valor actitudinal, el sentirse motivado y tener un interés para poder escribir, y es lo que han realizado los estudiantes. Soy Maura Flores, los espero en nuestra próxima emisión de Taller de la Palabra. Quédese aquí con nosotros en su programa Nuestra Lengua. Hola, estimados televidentes. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y TEN Canal 10 les agradecen el favor de su fiel sintonía. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español continuaremos explorando el significado y la historia de las palabras que sean de actualidad e interés para ustedes. Hoy hablaremos del Día de la Madre, festividad que se celebra en nuestro país el segundo domingo de mayo. A pesar de la intensa actividad comercial que se genera en torno de esta fecha, quiero destacar el carácter especial de la misma, dada la importancia de la figura materna en nuestra sociedad. En ese sentido, hemos hecho un recorrido histórico, etimológico y semántico sobre las palabras madre y mamá. Veamos qué encontramos. El Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor a las madres en todo el mundo, en diferentes fechas del año según el país. Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Igualmente los romanos llamaron a esta celebración Hilaria, cuando la adquirieron de los griegos. Posteriormente, los católicos transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús. El Diccionario de la Lengua Española registra que la palabra madre tiene como origen etimológico mater. Joan Corominas y José Pascual, estudiosos de la etimología española, consideran que la acepción madre es tan antigua como el idioma y que ya aparecía frecuentemente en las jarchas mozárabes, textos literarios transmitidos por poetas del siglo XI y XII. Las expresiones derivadas del vocablo originario mater, que presentan un gran valor social y religioso, se suman a otras acepciones del Diccionario de la Lengua Española, tales como hembra que ha parido y mujer que ejerce las funciones de madre. Con respecto a la primera, se trata de una designación mucho más específica y biológica determinada por el embarazo. La segunda
considera como rasgo pertinente la posesión o tenencia de hijos, es decir, ya no solo se hace referencia a madre como la que los alumbra, sino también la que los cría, ya sea por medio de una adopción formal o por otras circunstancias. En cuanto a la palabra mamá, se considera una expresión coloquial usada principalmente en el lenguaje infantil, que habría sido adaptada del término francés momo, aunque también podría provenir del latín mama, referida a la mama o pecho. En realidad, esta última idea sería la más antigua, de acuerdo con lo afirmado por Corominas y Pascual. Desde hace tiempo llamó la atención de los expertos la semejanza de la palabra madre en multitud de lenguas, tales como el alemán, aragonés, bretón, búlgaro, checo, eslovaco, francés, gallego, inglés, italiano, latín, portugués, rumano, ruso, entre otras. Se observa la misma semejanza en otras lenguas como el quechua, coreano o chino. Esta coincidencia seguramente es debida a que los sonidos labiales son los más fáciles de pronunciar por los niños en la etapa prelingüística. La mayor contribución de las lenguas indígenas al español se plasmó en una herencia léxica de incalculable valor que es portadora de la cosmovisión de los pueblos originarios. De la gran cantidad de palabras que las lenguas indígenas aportaron al español, quiero destacar por la relación con la palabra madre el verbo apapachar. Permítanme compartirles el significado de esta preciosa palabra. Apapachar viene del verbo patzoa, que significa apretar. En náhuatl, a veces para hacer el plural o para dar énfasis a algunas cosas, se duplica la primera sílaba. Entonces, haciendo esa duplicación, papatzoa significaría apretar fuerte. Luego tenemos el cambio de TZ a che, de papatzoa a papachoa, que es algo muy común cuando se castellanizan las palabras nahuas. Probablemente la palabra pasó como verbo y con el tiempo y el uso se convirtió en el sustantivo papacho. Aquí es donde entra la explicación de la A que se le puso al principio. Esa A es influencia del español, no del náhuatl. Con esa A se transforma el sustantivo papacho en un verbo, tal como pasa con el sustantivo calambre y el verbo acalambrar, o el sustantivo susto y el verbo asustar. De la palabra papachoa se origina el mexicanismo apapachar o papachar, y se refiere esencialmente a las caricias que se hacen a los niños, pero también a nuestros seres queridos en general. Tenemos entonces que apapachar significaría literalmente apretar fuerte. La celebración del Día de la Madre se vive con mayor intensidad cuando se tiene la conciencia de lo que verdaderamente representa. Para honrar a nuestras madres en esa fecha, no debemos pensar forzosamente en costosos detalles materiales, ya que la relevancia descansa en el simbolismo de los gestos impregnados del amor, el respeto y la gratitud que debemos profesar a nuestras madres todos los días de nuestra vida. Esperamos recibir sus inquietudes a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario. Esta vez nos encontramos acompañadas de una estudiante de letras, Celeste Cerrato. Mucho gusto. Buenas noches, ¿cómo está? Un placer. Gracias por estar con nosotros compartiendo sus gustos literarios y tal vez su aporte al análisis de algunas obras literarias de algunos autores hondureños o extranjeros. En este caso nos detendremos en la obra del escritor Ramón Amaya Amador. Excelente, un escritor muy reconocido. Muy reconocido. Lastimosamente mucho después de su muerte, Así ¿verdad? es. Pero así un es. escritor también muy emblemático debido a sus obras,
con gran calidad de reporte social en nuestro país. Pues muy interesante saber, por ejemplo, de las obras que son comunes encontrar de este autor hondureño, dentro de las cuales encontramos Prisión Verde, Los Brujos de Ilamatepeque, Destacamento Rojo, que en realidad, Cipotes, que es una obra muy emblemática de nuestra realidad nacional. ¿Verdad? ¿Cuál de estas obras de este autor usted ha leído y que le ha gustado más, por decirlo así? Bueno, todas las mencionadas. La verdad es que honramos a los escritores hondureños haciendo la lectura de estas obras. Sin embargo, me gustaría detenerme en esta ocasión en el texto de Los Brujos de Ilamatepeque. Muy bien. En ese momento, pues me gustaría compartir con la audiencia el impacto que tuvo esta obra en mi persona, y como estudiante de letras, creo que es muy rico su contenido. Así es. He de mencionar que recientemente he realizado la lectura del contenido de esta maravillosa obra, y Los Brujos de Ilamatepeque, pues, sin menospreciar, claro está, las obras anteriores de Amaya Amador, es una obra que me causó mucho impacto. Y es precisamente lo que se busca en una obra literaria, esa conexión entre el autor y el escritor. Y fue lo que esa obra logró causar en mí. El lector. Sí, sí. Usted como lectora, ¿qué apreció de esta obra literaria? Bueno, tiene muy, obviamente también, sí, nuestro autor Amaya Amador, como en algunos momentos, ¿verdad?, en alguna clase de literatura, en los programas televisivos, en los textos literarios hemos estudiado, Ramón Amaya Amador fue un revolucionario, fue un socialista. Entonces, en esta obra él hace mucho reporte social sobre las pocas oportunidades que había en el pueblo en ese momento de estudio, y engloba todo un panorama de la poca cultura que teníamos en ese momento, o el poco acceso, mejor dicho, a la educación. Entonces es muy interesante ese contenido, me causó mucho, no podría considero un país sin educación, Por sin supuesto. literatura. Así es. Y Amaya Amador tiene esa facultad de tener un lenguaje sencillo, son obras escritas para un público que puede entender con un lenguaje franco, un lenguaje sencillo, y llega a las conciencias, porque esa es la intención, porque se trata de un escritor comprometido. ¿Usted cree que Amaya Amador es un escritor comprometido? Definitivamente era un escritor comprometido. En todas sus obras reporta todos los abusos sociales que hubo en las épocas. En el caso de Los Brujos de Ilamatepeque hay un reporte, una crítica social, donde el autor intenta plasmar el límite que había en ese momento, ¿verdad? O sea, el poder estaba centralizado, la educación estaba centralizada, y es precisamente lo que los hermanos Cano reflejan en esta obra. Entonces habla mucho de los hermanos Cano, que más adelante también creo que es importante saber que otro escritor hondureño, como es la talla de Julio Escoto, retoma esta obra literaria y crea una obra que es como una continuación. Retoma el hecho histórico, podríamos decir, porque el hecho histórico del asesinato de estos hermanos es un hecho histórico, ¿verdad? Es un evento real. Pero las obras literarias tienen una característica muy importante, y es la ficción. Así es. Sin embargo, deben ser verosímiles, es decir, cualquier autor puede tomar un hecho real, un evento histórico, y transformarlo en literatura. Por supuesto que hay accesorios, ¿verdad? Hay elementos accesorios en las novelas que le dan el elemento ficticio. Entonces, esa es la parte bonita de este evento, que ha sido retomado por dos grandes escritores, como Ramón Amaya Amador y con don Julio Escoto, como usted en El Árbol de los Pañuelos, como usted lo menciona. Y este libro se puede abordar desde el elemento, desde varios elementos. Por ejemplo, ¿podríamos hacer un análisis sociocrítico de esta obra? Totalmente. En el análisis sociocrítico estudiamos 3 elementos importantes. Uno es la génesis de la obra, que está sumamente vinculada con la biografía, la vida del autor. Y creo que tiene muchas características, ¿verdad? El autor, de hecho, basándose que es un hecho real, la muerte de los hermanos Cano, el asesinato de los hermanos Cano. Después tenemos la estructura, cómo está dividido el contenido, en qué secciones.
Y por último tenemos la función social, ¿verdad? Que cumple, creo que ya lo introducimos un poco. Y definitivamente hay una forma de hacer, o sea, la obra tiene todo el panorama, toda la estructura para poder crear un análisis. Un análisis, sí, porque generalmente cuando pensamos en este escritor, pensamos en el aporte social. Todas sus obras tienen un contenido social muy fuerte, por eso le llamamos autor comprometido, como mencionábamos anteriormente. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la génesis del autor, de la obra, pensamos en la vida del autor y su relación con la temática. Es un hombre que le duelen los problemas sociales y los inserta en sus obras literarias. Totalmente. En la parte de la estructura, podemos ver que este libro tiene una estructura de cuatro libros divididos en capítulos. Así es. En ese primer libro encontramos el retorno de los hermanos Cano. Es cuando ellos regresan a Ilamatepeque. En el segundo libro, La herencia de Morazán, que es donde ellos muestran muy marcado las ideologías que habían recorrido con Morazán. Los hechiceros del colegio, así es, donde ellos muestran a través de la educación, quieren transformar con sus ideales morazánicos a través de la educación, y finalmente el asesinato de los dos hermanos Cano. Muy bien, además otro elemento del análisis sociocrítico es la función social de la obra. Esto tiene que ver con el impacto que tiene la obra en los lectores. La intención de todo escritor comprometido es llegar a las masas, es decir, que la lectura de esta obra pueda motivar a cambios sociales, sobre todo, cambios sociales. En este caso podríamos decir, ¿usted cree que esta obra haya producido algún cambio social en los lectores? Totalmente, totalmente. ¿Hay mayor conciencia después de leer este libro? Así es. Totalmente, desde el punto de vista, más considerando cómo está la educación en este tiempo, tenemos acceso a ella. Desde el punto de vista educativo es totalmente rico, y desde el punto de vista histórico también es enriquecedor, totalmente impactante. Quedaría corta la palabra así. La educación transforma los pueblos. Totalmente. Sí, ese fue el legado de Francisco Morazán para con el pueblo hondureño, y Ramón Amaya Amador lo recoge perfectamente en Los Brujos de Ilamatepeque, en donde intenta demostrar que la educación es el único medio que transforma las sociedades. Muchísimas gracias, Celeste, por venir a compartir con nosotros su lectura sociocrítica de Los Brujos de Ilamatepeque. Gracias a todos por estar con el segmento Café Literario. Los esperamos una vez más con otro autor, con otras obras. Y recuerde, siempre es bueno empezar a leer un libro hoy, mañana, pasado mañana, cualquier día de la semana. Hasta luego. Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a su segmento Salgamos de Dudas. Les habla Gustavo González en compañía de Cecia Espinal. Y como lo adelantamos anteriormente, hoy vamos a evacuar esas preguntas que han llegado a nuestra cuenta de Facebook y a nuestro correo electrónico, por lo cual nosotros le agradecemos mucho a ustedes por estar siempre al pendiente de nosotros y por nutrir estas páginas. Para empezar, Cecia, ¿cuáles son las inquietudes que tenemos para el día de hoy? La primera inquietud que abordaremos es ¿qué término se utiliza? ¿Fotocopia o copia fotostática? Muy bien, en este caso nosotros debemos tener presente que el término adecuado es la palabra fotocopia, según lo referencia el diccionario de la lengua española, porque este término de fotocopia hace referencia a la reproducción total o parcial de cierto material en papel u otro material, ya sea en láminas o acetato. Entonces el término adecuado es fotocopia y no copia fotostática. La siguiente pregunta que abordaremos, licenciado, es ¿cómo se dice? ¿Levantémonos o levantémonos? Bien, creo que esto es algo muy común que nosotros hemos escuchado cuando decimos abrámonos, caminémonos o levantémonos. Es cuando utilizamos ese mos, es así muy frecuente. Entonces, el término adecuado es levantémonos, sin la S antes. ¿Por qué vamos a usar esta forma? Porque cuando utilizamos la forma de nosotros, por ejemplo, levantemos, ¿quién? Nosotros. Y si utilizamos el pronombre átono nos, entonces se suprime la S que está al final. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos la partícula levantemos más nos, entonces nos da o nos resulta la palabra levantémonos. También tenemos este caso con la palabra abrámonos o veámonos. Y como ustedes pueden observar,
esta tiene un acento esdrújulo. Por lo general, todas las palabras son esdrújulas. Estas palabras, como usted lo dijo, profesor, son esdrújulas, por lo tanto se tildan en la antepenúltima sílaba. Bien, continuando con las preguntas, tenemos esta. ¿Cuál es la clasificación semántica de los meses? Muy bien, cuando hablamos de clasificación semántica nos estamos refiriendo a qué categoría gramatical pertenecen estas palabras, en este caso los meses. Los meses pertenecen a los sustantivos y en este caso son sustantivos comunes. Por lo tanto, deben escribirse con inicial minúscula. Ahora, se van a escribir con mayúscula si vienen precedidos por algún signo de puntuación, en este caso por un punto. Entonces, hay que tenerlo presente siempre. Los nombres de los meses, al igual que los nombres de los días, nosotros vamos a escribir con inicial minúscula. Con mayúscula si hay una regla de acentuación y nosotros podemos ver los ejemplos que tenemos. En noviembre saldremos de vacaciones. Así es. Y el otro ejemplo que tenemos es febrero será un mes agitado. Podemos observar nosotros cómo se emplea en cuanto a la escritura en los dos ejemplos, en noviembre y en febrero. En la primera oración tenemos a noviembre que se escribe con minúscula porque ya está en medio de la oración, lo antecede un artículo, entonces está con inicial minúscula. En el segundo caso, con febrero, con esta palabra iniciamos la oración, por lo tanto está en mayúscula porque se sujeta a las normas del uso de mayúsculas y minúsculas. Y profesor, cuando nosotros escribimos el año en letras, en dígitos de letras, también se escribe con minúscula. Así es, entonces son cosas que nosotros debemos tener muy presente porque a veces sucede que hacemos el traslado, ¿verdad? Cuando en inglés u otra lengua los nombres